Seguramente has escuchado relatos estremecedores sobre la Segunda Guerra Mundial, narraciones que te sumergen en la oscuridad de la época. Sin embargo, uno de los costados menos explorados y más sombríos de esta trágica contienda fue la discriminación y violencia despiadada contra los homosexuales. Consideradas como una amenaza para la pureza de la raza aria dominante, las relaciones entre personas del mismo sexo fueron brutalmente condenadas como crímenes de degeneración. Esto desencadenó una serie de castigos atroces, experimentos inhumanos, violaciones, asesinatos y torturas inimaginables. En este nuevo video de Historia Militar, conocerás las experiencias desgarradoras de 4 hombres cuyos testimonios revelan las atrocidades y humillaciones que sufrieron simplemente por ser gays. Sus historias no solo narran sus propias luchas, sino que también iluminaron las vidas de muchos otros que se vieron afectados por este terrible capítulo de la historia. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos la impactante realidad de los homosexuales en la Alemania nazi. Como muchos otros, atravesaban las puertas del infierno, aunque bajo la consigna de vestir el uniforme rayado y un triángulo rosa invertido que los identificaba como homosexuales. A su paso, una burla y su nombre dentro de una lista rosa que les colocaba en el estrato más bajo entre quienes parecía que ya no podían sufrir más. A lo largo de toda Europa Central, las normas que penalizaban la homosexualidad eran una realidad. En países como Francia, Alemania y Austria se instauró el temido párrafo 175, una disposición legal que convertía a cualquier hombre susceptible de ser arrestado, procesado y enjuiciado por mostrar inclinaciones homosexuales. Sin embargo, antes de que el nazismo se apoderara de los gobiernos europeos, estas leyes apenas tenían repercusión, ya que los asuntos relacionados con la sexualidad se consideraban parte de la esfera privada. En Alemania hubo un periodo de relativa tranquilidad para la comunidad gay, el cual llegó a su fin con el ascenso al poder de Hitler. De inmediato, las leyes que definían las características deseables de un ciudadano comenzaron a excluir conductas y estilos de vida considerados indeseables. A partir de ese momento, los individuos homosexuales se vieron acosados y excluidos del ámbito público y del reconocimiento social. Este cambio drástico marcó el inicio de una persecución sistemática que dejaría una cicatriz indeleble en la historia de la comunidad gay durante la era nazi. Se estima que entre 5.000 y 15.000 homosexuales fueron prisioneros en los campos de concentración nazis, donde los identificaban con el infame triángulo de color rosa. En este entorno despiadado, la tasa de mortalidad alcanzó un aterrador 60%, considerablemente más alta que la de otros grupos perseguidos. El hambre, las enfermedades, el agotamiento, las golpizas y los asesinatos se erigieron como causas comunes de muerte en este sombrío capítulo de la historia. A continuación exploraremos las vidas truncadas de aquellos que sufrieron estos crueles destinos y las secuelas que dejaron en la comunidad gay durante estos años oscuros. Bertram Schaffner, un hombre atrapado entre dos mundos. La historia de Bertram Schaffner se distingue por los roles que desempeñó como germano-estadounidense en la tumultuosa época que presenció el auge de la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial. Nacido el 12 de noviembre de 1912, de padre estadounidense de ascendencia alemana y madre alemana, Bertram creció en el seno de una familia judía en Erie, Pensilvania. Su madre, Margarita Rosenbaum Schaffner, llegó a Estados Unidos unos años antes, siguiendo la insistencia de su padre, quien deseaba que se casara con un estadounidense. El matrimonio de Margarita, arreglado en circunstancias especiales, llevó a la madre de Bertram a pasar largos periodos viajando entre los Estados Unidos y su Alemania natal, llevando a Bertram consigo en viajes de hasta 6 meses consecutivos.
En sus testimonios, Bertram comparte que durante su juventud sintió que habitaba entre dos mundos, sin ser completamente americano ni totalmente alemán. Esta dualidad se convertirá en un elemento central de su experiencia única durante estos momentos cruciales de la historia. Debido a su formación como psiquiatra, Bertram Schaffner fue reclutado como oficial médico en 1940, destinado en Governor's Island, en Nueva York. Su responsabilidad era evaluar la aptitud mental de los reclutas para el servicio militar, con una orientación particular en identificar a aquellos sospechosos de ser homosexuales. Si bien oficialmente se esperaba que los gays fueran dados de baja de manera deshonrosa, en lugar de seguir este protocolo, Schaffner entretejió una narrativa diferente y así logró trazar un camino de esperanza. Schaffner encontraba argumentos fuera de lo común para otorgar bajas honorables, brindando a estos hombres la posibilidad de construir una nueva vida civil después de cumplir con su deber militar. En este delicado equilibrio entre las reglas impuestas y la empatía, se gestaba un relato impactante que desafiaba las convenciones y ofrecía a aquellos que luchaban por su identidad una luz de redención en medio de la oscuridad. Algo similar a lo que hizo Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de miles de judíos durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas. Su historia fue inmortalizada en la película La lista de Schindler. Este giro en la labor médica de Bertram Schaffner revela la complejidad moral y humana que enfrentó durante un periodo histórico tumultuoso. En 1982, en pleno corazón de Nueva York, Schaffner escribió un capítulo audaz en la historia de la psiquiatría al cofundar la organización pionera Psiquiatras Gays y Lesbianas. En una era donde la sombra del armario pesaba sobre la profesión, Schaffner nuevamente se opuso con valentía a las convenciones al ser uno de los primeros psiquiatras en alzar su voz en nombre de la diversidad sexual. En ese escenario de tabúes y silencios, Schaffner lideró un movimiento revolucionario, desafiando las restricciones sociales y profesionales que mantenían a la comunidad gay en las sombras. Su valentía resonó en un momento en que la autenticidad y la aceptación eran un desafío monumental. Su legado perdura como un testimonio de resistencia y cambio en una época en la que la libertad de expresión y la autenticidad eran verdaderos actos revolucionarios. Albrecht Becker, un ejemplo de resiliencia. El próximo caso que vamos a analizar en este video es el de Albrecht Becker, quien proporcionó un testimonio excepcional en 1997 a la edad de 91 años. Nacido en 1906 en la ciudad de Thale, se trasladó a Würzburg a los 18 años, encontrando en esta nueva ubicación, lejos de su familia, la libertad para vivir abiertamente como un hombre gay. Su vida tomó un giro significativo cuando inició una relación a largo plazo con Joseph Arbert, un profesor más de 20 años mayor que él. Arbert se convirtió en el mentor intelectual de Becker, introduciéndolo al fascinante mundo del arte y la literatura. Sin embargo, esta unión se vio truncada cuando la Gestapo los arrestó en 1935. Becker recuerda la atmósfera que permeaba entre los homosexuales en la Alemania nazi, destacando la sensación de seguridad que prevalecía. Este sentimiento de relativa confianza, a pesar del artículo 175, se atribuía en gran medida al hecho de que el comandante de los grupos de jóvenes fanáticos que sirvieron a Hitler, conocidos como las SA, Ernst Röhm, era homosexual. La creencia general era que, dado que Röhm podía ser abiertamente gay como líder nazi, los homosexuales en Alemania podrían vivir sin restricciones. No obstante, la noche de los cuchillos largos en junio de 1934 cambió radicalmente este panorama. La lucha interna por el poder entre Röhm y su creciente ejército de las SA contra Hitler culminó en el asesinato de cientos de enemigos políticos, incluido Röhm, en pocos días. Las consecuencias fueron la consolidación del poder de Hitler como líder supremo y la creación de un entorno extremadamente peligroso para los homosexuales que vivían en la Alemania nazi.
Este dramático giro en la historia de Becca ilustra el impacto profundo de los eventos políticos en la vida de aquellos que lucharon por su identidad y libertad en un tiempo de gran adversidad. A principios de 1935, Albrecht Becca recibió una citación para presentarse en la comisaría y enfrentar un interrogatorio. El oficial a cargo, un hombre llamado Gerun, preguntó a Becca si era cierto que era homosexual. «Por supuesto», Becca respondió, «todo Hamburgo sabe que soy gay». En el curso de la entrevista, inadvertidamente incriminó al Dr. Albert, su amante, quien fue arrestado por la Gestapo al día siguiente. Becca fue detenido durante 3 meses hasta que se llevó a cabo el juicio. En un intrigante giro irónico, fue la actitud de admitir sus crímenes lo que finalmente le otorgó la posibilidad de librarse de los campos de concentración. Si bien fue declarado culpable, solo lo condenaron a 3 años de prisión en Nuremberg. Los demás procesados que no reconocieron los cargos fueron enviados al campo de concentración de Dachau, donde nunca más se supo de ellos. En su testimonio, la sorprendente resignación en la voz de Becca frente a una gran injusticia resulta notoria. Sin rastro de ira ni tristeza, solo una ligera sensación de indiferencia. Con pleno conocimiento de que sus acciones eran ilegales, las llevó a cabo de todos modos, asumió las consecuencias y mostró una asombrosa capacidad de resiliencia. Su historia se destaca no solo por la crueldad de las leyes discriminatorias de la época, sino también por la fortaleza de espíritu de quienes se vieron afectados por ellas. A partir de sus 40 años, Becca se convierte en su propia obra de arte. Comienza a utilizar su cuerpo como lienzo para tatuajes que eventualmente cubrirían toda su piel hasta debajo del cuello. Resulta fascinante el contraste entre estos dibujos y la imagen de un caballero de voz suave. Gad Beck, tus piernas apestan a judío. La historia que conoceremos a continuación corresponde a Gad Beck, un escritor judío que se convertiría en un ícono de la resistencia al nazismo en Alemania. Tenía apenas 10 años cuando las sombras de la intolerancia nazi se cernieron sobre mi vida. Siendo uno de los pocos estudiantes judíos en mi escuela, fui blanco de comentarios antisemitas que envenenaron mi entorno. ¿Puedo sentarme en otro lado? No quiero estar junto a Gad, sus pies apestan a judío. Resonaban las palabras que dejaron cicatrices imborrables en este hombre. En 1934 sus padres decidieron inscribirlo en una escuela judía para protegerlo, pero la carga económica los obligó a tomar una dolorosa decisión. A los 12 años debió abandonar los estudios y buscar empleo como vendedor en una tienda. Como hijo de un matrimonio mixto, Beck evitó la trágica suerte de muchos judíos alemanes que fueron deportados al este. Permaneció en Berlín, donde tomó la valiente decisión de comprometerse con la resistencia. Mi tarea era clara, ayudar a judíos a escapar hacia la seguridad de Suiza. Pero mi doble identidad como homosexual me llevó a buscar apoyo entre aquellos en quienes confiaba, otros gays no judíos que compartían nuestra lucha. A principios de 1945, sin embargo, la traición acechaba en las sombras. En un giro desgarrador, un espía judío comprometido con la Gestapo reveló su identidad y la de algunos de sus compañeros de la resistencia. Gad Beck fue arrestado y conducido a un campo de tránsito judío en Berlín, donde la incertidumbre y el miedo tejieron un sombrío telar sobre su destino. Por ese entonces, Gad había comenzado una relación con un hombre llamado Manfred Levin. Pese a que Gad estaba envuelto en el torbellino del Holocausto, su amor por Manfred lo llevó a realizar un acto audaz e ingenioso para intentar salvarlo de la deportación. Vistiendo un uniforme de las juventudes hitlerianas, tomó el riesgo de convencer a un comandante de que necesitaba a Manfred temporalmente. Sin embargo, el trágico destino de Manfred en Auschwitz dejó una cicatriz imborrable en la historia de Gad. En un angustioso dilema, Gad Beck recuerda el momento de la desgarradora decisión que tomó su amante. Sin titubear, se dio la vuelta y emprendió su camino. En esos efímeros instantes, viéndolo irse para siempre, Gad sintió que ya no podía ofrecerle más al alma decidida que se alejaba.
Las palabras resonaron en el aire cargadas de resignación. Dios, no puedo ir contigo. Mi familia me necesita. Si los abandono ahora, nunca podré ser libre. En un contexto donde la persecución a los homosexuales era despiadada, Gad halló en su orientación una herramienta clandestina para la resistencia. Su red de contactos homosexuales no judíos se convirtió en un recurso invaluable, proporcionándole alimentos y escondites en un momento en que la vida cotidiana estaba envuelta en el horror. En la posguerra, Gad Beck se convirtió en un auténtico arquitecto de esperanzas y construyó puentes hacia un futuro incierto. Su labor se centró en organizar la emigración judía a Palestina, desafiando abiertamente los deseos de las autoridades británicas. En 1947, Gad, impulsado por una inquebrantable voluntad, emprendió él mismo el viaje a Palestina. No se limitó a ser testigo, participó activamente en la guerra que culminaría con la creación de Israel en 1948. Gad, imbuido de un nuevo propósito, forjó una nueva vida en la tierra prometida y vivió años de felicidad. Tras la guerra, los afectados no fueron objeto de investigaciones ni compensaciones. Tampoco se los reconoció como víctimas del nazismo, ya que la homosexualidad seguía siendo ilegal en los estados sucesores de la Alemania nazi. De manera alarmante, tras su liberación, muchos fueron nuevamente condenados y trasladados de los campos de concentración a las cárceles. El rechazo público hacia esta persecución emergió durante el movimiento de liberación homosexual en la década de 1970. Fue en este contexto que el triángulo rosa, previamente utilizado como símbolo de vergüenza, fue apropiado como un poderoso emblema de la comunidad gay. Este cambio marcó un hito significativo en la conciencia colectiva sobre la brutalidad sufrida por los homosexuales durante la era nazi y subrayó la importancia de reconocer y conmemorar la historia de aquellos que fueron silenciados por mucho tiempo. ¿Conocías este símbolo? ¿Lo habías visto alguna vez en la actualidad? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Pierre Seal. Gritos en la noche. En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, emerge la singular historia de Pierre Seal, el último testimonio de nuestro video. Una víctima francesa que rompe el silencio sobre su desgarradora experiencia durante la deportación por su orientación sexual. Nacido en el idílico castillo familiar en Haguenau, Pierre era el quinto y último hijo de una acomodada familia católica alsaciana. En su adolescencia, Pierre Seal se rebeló contra las restricciones morales de su familia. Atribuía su homosexualidad a la represión impuesta por la moral católica de su hogar, tornándose en un joven irascible. El destino de Pierre dio un giro trágico en 1939, cuando a los 16 años fue víctima de un robo en los Square Steinbach, unos jardines públicos conocidos como lugares de encuentro para hombres. Al denunciar el incidente a la policía, desconocía que su nombre quedaría registrado en la lista de homosexuales que mantenía la fuerza de seguridad, un sombrío presagio de los horrores por venir. Desde 1792, la homosexualidad en Francia no era ilegal y solo fue recriminalizada por el régimen de Vichy en 1942. La invasión alemana en 1940 desgarró las aspiraciones de Pierre de estudiar fabricación de tejidos en Lille, pero completó su formación en contabilidad, decoración y ventas y buscó un modesto trabajo de vendedor en su vecindario, ajeno a la pesadilla que pronto lo consumiría. El 3 de mayo de 1941, la vida de Pierre Seal navega hacia la oscuridad. Arrestado, torturado y violado brutalmente con una regla de madera rota, su calvario apenas comenzaba. Tras ser transferido al campo de Schirmeck-Vorbrück, a 30 kilómetros al oeste de Estrasburgo, Pierre llevaba en su uniforme prisionero la infame barra azul, indicativo de católicos y asociales, distinto al mencionado triángulo rosa que no se empleaba en Schirmeck. En aquel rincón inhóspito, la solidaridad se desvanecía como un sueño lejano para los prisioneros homosexuales.
Estos individuos quedaban relegados a la casta más baja de la sociedad carcelaria, siendo con frecuencia víctimas de la brutalidad perpetrada por sus propios compañeros de prisión. El relato de Seal se sumerge en el abismo de su peor prueba. En una cruel ejecución, el Appelplatz resonó con gritos y ladridos mientras los prisioneros eran forzados a formar un cuadrado. Un muchacho, Jo, el amante de Pierre, fue llevado al centro. Desnudo y con un cubo de hojalata sobre la cabeza, la tragedia se desató. La música clásica resonó en los altavoces mientras los hombres de las SS soltaban feroces pastores alemanes sobre Jo. La escena de una brutalidad inhumana quedó grabada en la memoria de Pierre. El joven fue mordido, devorado, mientras sus gritos de agonía se amplificaban por el cubo que aprisionaba su cabeza. El 6 de noviembre de 1941, tras meses de sufrir hambruna, maltratos y trabajos forzados, Pierre Seal fue liberado sin explicación y declarado ciudadano alemán. La historia de Pierre Seal aparece en el documental Párrafo 175, que trata sobre las deportaciones de homosexuales. En su regreso por primera vez a Alemania, recibió una ovación entusiasta en el estreno del documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Durante la era nazi, la percepción hacia los homosexuales era que representaban a hombres débiles y afeminados, considerados incapaces de contribuir a la lucha por la nación alemana. Sin embargo, la actitud para las mujeres era diferente. El lesbianismo no era tan perseguido, ya que se entendía que, a pesar de todo, las mujeres involucradas aún podían tener hijos. En última instancia, el objetivo era la procreación, la creación de una sociedad capaz de engendrar una nueva humanidad pura y única que erradicara lo que consideraban una lacra. Mientras que las relaciones entre hombres eran perseguidas hasta la muerte por ley, el lesbianismo se conceptualizaba como un trastorno temporal y curable. Sí, escuchaste bien, se consideraba un trastorno temporal y curable. Este contraste en la persecución de las distintas orientaciones sexuales denota la distorsión y discriminación arraigadas en la ideología nazi, que buscaba imponer sus nociones de pureza y superioridad en la sociedad. El impactante testimonio de estos hombres revela la feroz lucha de individuos gays contra un régimen homofóbico, y lo sorprendente es que esta narrativa no es un caso aislado. La crudeza de estos eventos aberrantes persiste en la actualidad, mostrando que incluso en el siglo XXI, la batalla contra la discriminación y la homofobia sigue desafiando a comunidades en diferentes rincones del mundo. Así concluimos este video, explorando estos inolvidables capítulos de la historia mundial. Si deseas ver más contenido como este, déjanos saber tu opinión en la bandeja de comentarios. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos.